Orando a través de los temas más profundos del matrimonio, narrado por Rocío de Chacón. Orando a través de los temas más profundos del matrimonio. Capítulo 7. Cuando se manifiestan adicciones u otros comportamientos destructivos. Un matrimonio es pura y exclusivamente para dos personas. Aparte de incluir a Dios en tu relación, cualquier otro asunto rompe el vínculo relacional. Las drogas, el alcohol y otros comportamientos destructivos son cosas que se pueden inmiscuir en la relación de ustedes. Hay un precio que pagar por todo lo que hacemos que no sea la voluntad de Dios para nuestra vida. Dios dice, yo, el Señor, sondeo el corazón y examino los pensamientos para darle a cada uno según sus acciones y según el fruto de sus obras. Jeremías 17:10. También hay una recompensa por todos nuestros intentos de hacer lo correcto. El Hijo del Hombre recompensará a cada persona según lo que haya hecho. Mateo 16:27. Los comportamientos destructivos o simplemente comportamientos que molestan a tu cónyuge al punto que lo llevan a la desesperación no son correctos y siempre tendrán una consecuencia seria en tu matrimonio y en tu vida personal. Pero cada intento que hagas para librarte de ese comportamiento y hacer lo correcto será recompensado. Tal vez tú no tengas ni un solo mal hábito y tampoco tu cónyuge, pero aún es necesario que ores sobre este asunto. Hay muchas parejas que ahora están divorciadas porque un momento de debilidad en sus vidas los hizo fallar. Uno de los dos adoptó alguna clase de comportamiento destructivo que no pudo abandonar y eso fue lo que lo hizo caer. ¿Por qué la gente usa el alcohol, las drogas u otras sustancias destructivas? Las adicciones y el abuso de sustancias químicas es algo que sucede entre toda clase de gente. Los ricos, los pobres, los educados o no educados, los jóvenes y los viejos, y entre las personas de toda raza. Somos una sociedad en la cual podemos obtener todo lo que queremos y cuando lo queremos. Algunos comportamientos destructivos no se toman en serio y han llegado a ser socialmente aceptables. Tú no tienes que tener una adicción para jugar con sustancias que tienen el potencial de dañarte. Esto es la que llamamos vivir arriesgadamente y pone en peligro tu salud, tu trabajo, tus relaciones, tu matrimonio, tu futuro y tu vida. Algunas personas comienzan a tomar drogas o a beber como un experimento social para seguir la corriente. Otros lo hacen porque se sienten sin esperanza, inseguros o abrumados. Y una sustancia intoxicante los hace sentir mejor. Aún otros quieren estar en control de su situación y sienten como que tienen control cuando beben o se drogan. Se dejan a sí mismos perder el control haciendo algo malo para poder sentir que tienen el control. Al hambriento hasta lo amargo le es dulce. Proverbios 27:7. Las personas que recurren a estas cosas dicen que sienten algo dentro que los obliga a hacerlo. Es la voz del enemigo de sus almas, atrayéndolas a apartarse de todo lo que Dios tiene para ellas. A menudo, la gente usa el alcohol, las drogas y otras sustancias dañinas como una solución rápida a sus problemas. Cuando la vida se les hace imposible, esta es la forma en que evitan enfrentarla. Por lo general tienen una opinión pobre de sí mismos y se sienten inadecuados. Quieren aprobación y son muy sensibles al rechazo. Su temor al rechazo los lleva a verse rechazados en cada pequeña cosa que sale mal, y esto los impulsa a ser cada vez más autodestructivos. Desarrollan hábitos destructivos como una forma de bregar con el estrés, la soledad y el dolor. Quieren ser perfectos, pero se sienten impotentes para aún sentirse aceptables. A menudo la persona siente como que tiene un lugar vacío que necesita ser llenado. Y realmente esto es cierto, pero están llenando el vacío con algo que los destruirá en lugar de darles vida.
Usar cualquier clase de droga, aparte de las que receta un doctor, no solo es ilegal, sino que se paga un precio muy alto física, mental y emocionalmente por cada cosa innecesaria que una persona pone en su cuerpo. El placer a corto alcance siempre trae desdicha a largo alcance. La verdad en cuanto a trastornos alimenticios y otros comportamientos compulsivos. Dios no nos creó para que nos destruyamos a nosotros mismos. Fuimos creados para preservar la vida y tenemos un instinto de supervivencia dentro de nosotros. De nuestra propia voluntad no nos dejamos caer, ni nos paramos enfrente de un tren en movimiento, ni saltamos de un edificio alto o nos ponemos un arma en la sien y apretamos el gatillo, a menos que no estemos cuerdos o estemos bajo la influencia de algo que no es Dios. Cualquier clase de trastorno personal involucra una elección. Escoger en forma deliberada algo que te va a dañar o te va a destruir completamente el cuerpo es un trastorno mental. Las personas que tienen estas clases de trastornos y practican cualquier clase de comportamiento autodestructivo no entienden completamente quién Dios las creó para hacer el propósito que Él tiene para sus vidas. Tampoco entienden el poder que Dios tiene para liberarlas. Si tú o tu esposo o esposa lucha con cualquier clase de trastorno en la personalidad, por ejemplo, un trastorno alimenticio, ora pidiendo que el espíritu de sabiduría y revelación les abra los ojos a la verdad. Esto no es tener sabiduría acerca de unas cuantas cosas o que se te revelan algunas cosas, sino que es tener el espíritu de sabiduría y revelación que te capacita para entender todas las cosas que necesitas para ser libre. Cuando tienes una verdadera revelación de parte de Dios en cuanto a que los trastornos alimenticios y cualquier otro comportamiento o compulsión destructiva son una trama del enemigo para evitar que logres tu propósito y llegues a ser lo que Dios te creó para que fueras libre de esos comportamientos, eso va a desaparecer. Solo en momentos de debilidad y bajo ataque del enemigo volverás a considerar ceder a ellos de nuevo. Pídele a Dios que te muestre el llamado que tiene para ti. Tal vez no lo puedas entender en todos sus detalles, pero sentirás que hay un gran propósito que Dios tiene para ti y debes estar totalmente dispuesto a obedecerlo para estar en el lugar correcto y en el tiempo correcto. Cuando el problema es tu cónyuge. Cualquier clase de comportamiento destructivo que tu cónyuge no pueda superar es una adicción, aun si él o ella no lo hace todos los días. Si participa en eso con cierta regularidad, es un problema que debe ser enfrentado. Cuando afecta la calidad y el éxito de su trabajo o salud física, cuando causa que él o ella sea desagradable en su trato con otros y actúa sin discernimiento o control, cuando les hace cosas terribles a ti, a tus hijos o a otros miembros de la familia o amigos, él o ella tiene un problema y necesita ayuda. Si tu cónyuge niega que existe un problema o cree que lo que está haciendo en realidad no es tan malo, pídele a Dios que le revele la verdad a él o a ella de la forma más clara posible. Si tu cónyuge no puede dejar de usar drogas, alcohol o dejar de estar involucrado en cualquier otro comportamiento adictivo o destructivo, tú debes buscar ayuda profesional para él o para ella. Esa clase de adicción seria no se mejora sola. Es una enfermedad y debe ser tratada como tal. Hay personas que usan algunas sustancias pero que no son adictas y pueden dejar de usarlas por sí mismas. Yo he visto muchas historias exitosas en que se dieron cuenta de la realidad y pudieron abandonar completamente lo que los ataba y nunca miraron hacia atrás. Pero aquellos que tienen la enfermedad deben buscar ayuda. La adicción al alcohol y a las drogas se consideran enfermedades mentales. Cualquier clase de adicción es considerada una enfermedad mental.
Una persona que debe o que bebe o que se droga y no tiene control sobre la adicción, se preocupa más por lo que él o ella quiere que por lo que su familia necesita. Una persona adicta al alcohol o a las drogas tal vez sienta que ama a su cónyuge y a sus hijos, pero verdaderamente él o ella no tiene lo que se requiere para amarlos en realidad. Lo que quiere decir es o decidir es abandonar todo comportamiento destructivo por el bien de su familia, como así también por el propio bien. La adicción siempre tendrá prioridad sobre otras personas. Cuando estás cerca de un cónyuge que es adicto al alcohol, a las drogas o que tiene cualquier otro comportamiento destructivo, su insensatez afecta tu sanidad mental y puedes comenzar a sentir como que estás perdiendo el control. Es por eso que tú también debes buscar ayuda profesional para ti mismo o misma. No trates de resolver esto solo o sola. Tu amor por tu perturbado y enfermo cónyuge tiene que ser lo suficientemente fuerte como para no aceptar lo que es inaceptable. Necesitas el apoyo y las oraciones de otros para poder permanecer firme a través de esto y llegar a la victoria completa para ambos. La gente no cambia a menos que quiera cambiar. Ora pidiendo que tu cónyuge quiera cambiar. Los únicos cambios que perduran son los que ocurren cuando le entregamos nuestra vida completamente al Señor y le damos a Él el control supremo. Cuando invitamos a Dios a que haga cambios en nosotros, Él nos hace una nueva criatura. Cuando tú eres el problema. Cuando yo tenía un poco más de 20 años y antes de ser creyente, yo acostumbraba a tomar bebidas alcohólicas y tomaba drogas, porque eso me hacía sentir menos tímida. Las drogas y el alcohol parecían darle rienda suelta a mi espontaneidad y sentido del humor. Me producía miedo el sentirme inadecuada e incómoda en un grupo de personas, y beber hacía que ese temor desapareciera. Yo también quería alivio del dolor y la terrible inseguridad que sentía en cuanto a mí misma y la ansiedad y el temor que sentía acerca del futuro. Las drogas y el alcohol parecían ayudarme en forma temporal y estaban tan disponibles a través de los círculos en los cuales yo me movía en Hollywood, que parecían ser una fuente que nunca se secaba. Yo no me sentía como superpoderosa cuando bebía, sino que me sentía menos impotente. Hice cosas estúpidas y peligrosas bajo la influencia de esas sustancias, y es un milagro que sobreviví ese periodo de mi vida. Por lo menos tuve el sentido común de no conducir cuando había bebido. Tampoco tomaba cuando estaba sola o cuando estaba trabajando. Yo era muy profesional y tomaba mi trabajo con seriedad, como para hacer algo necio que lo pusiera en peligro. Cuando recibí al Señor y descubrí que Dios tenía un propósito para mi vida y una esperanza para mi futuro, no continué bebiendo de esa forma nunca más. Ese fue el fin. En Jesús encontré lo que había estado buscando, en el alcohol y las drogas. Así que esas cosas en forma instantánea perdieron su atractivo. Yo no quise parte alguna en cosa que no era la voluntad de Dios para mí. Me rehusé a encontrar alivio en los comportamientos autodestructivos que casi me habían matado tantas veces en el pasado. Por primera vez tuve un sentimiento de que Dios tenía un propósito para mi vida y quería vivir y encontrar cuál era ese propósito. Es posible ser una persona normal y todavía caer en la trampa del abuso de sustancias químicas y otros comportamientos destructivos. Puede ser un adulto maduro que nunca ha tenido problemas antes y pruebas algo una vez en un momento de debilidad y encuentras que te produce consuelo, te da poder y te alivia el estrés. Entonces, cada vez que necesitas consuelo, alivio para tu estrés y sentirte poderoso, lo pruebas otra vez. Luego, cada vez necesitas tomar más que antes porque hay una tendencia a sentir menos satisfacción cuando se trata de esta clase de comportamientos.
Al igual que un jugador va a apostar cada vez más dinero en un intento de recuperar lo que ha perdido, un adicto va a tomar cada vez más para obtener ese sentimiento de euforia, control, libertad o lo que sea que ha experimentado la primera vez. En algunos casos, la química del cerebro es alterada y finalmente la persona tiene una dependencia bioquímica. Tal vez la conexión entre sentirse bien y las drogas o el alcohol que consume establece cierta clase de patrón en el cerebro. Una persona quizá esté predispuesta a hacer algo o haya heredado una tendencia o debilidad de un miembro de su familia. Se dice que puedes ser adicto a más de una sustancia si tienes una personalidad propensa a la adicción. En otras palabras, si dejas una sustancia adictiva, vas a encontrar otra que también te produzca adicción. Es por eso que tienes que orar que tu única adicción sea a la presencia de Dios y a su palabra. De allí es donde viene la libertad. Ora pidiendo que no seas esclavo a esa clase de comportamientos, sino que seas esclavo de Dios. Romanos 6:16. Las personas que hacen cosas autodestructivas, por lo general, las hacen para sentirse mejor acerca de sí mismas. Pero la verdad es que estás haciendo algo que te altera el estado de ánimo y crees que te hace sentir satisfacción, pero en realidad te está atrayendo hacia una trampa de engaños que impide que experimentes la plenitud que Dios tiene para ti. Todos sentimos hambre espiritual, pero ya sea que lo comprendamos o no, la verdad es que solo Dios puede satisfacerlo. Tener una madre que es enferma mental es muy similar a tener una madre o padre alcohólico. Mi mejor amiga en la secundaria tenía una madre alcohólica y nos dimos cuenta de que compartíamos las mismas luchas. Por ejemplo, las dos aprendimos a nunca traer a una amiga a casa porque nunca sabíamos lo que encontraríamos. La madre de ella tal vez estuviera inconsciente en el piso y la mía quizás estuviera teniendo un ataque de locura. Nuestras madres no estaban disponibles para nosotras y nunca nos pudimos conectar con ellas emocionalmente. Ambas teníamos padres pacifistas que trabajaban duro para sostener a la familia, pero nunca nos rescataron de nuestras madres. Debido a eso, teníamos dudas en cuanto a nosotras mismas y temores acerca del futuro. Nos sentíamos inseguras, no amadas y vacías por dentro, y no sabíamos cómo llenar ese vacío. Nuestras situaciones quedaban en nuestros hogares. No hablábamos de eso con nuestros padres, familiares o amigos acerca de lo que estaba sucediendo. Solo hablábamos la una con la otra. Sentíamos que teníamos muy poca importancia. Estábamos confundidas y tristes. Teníamos muy poco sentido de un propósito en la vida y de esperanza para el futuro. Yo me volví a las drogas y el alcohol y ella desarrolló un trastorno alimenticio que finalmente acabó con su vida. Desde aquel entonces he conocido a mucha gente que tuvo padres alcohólicos y cada uno de ellos luchó desesperadamente en la vida debido a eso. Si tienes problemas en dejar cualquier clase de comportamiento destructivo, debes conseguir ayuda profesional de inmediato, porque esto no solo te perjudicará a ti, sino que también perjudicará a toda tu familia. Tu mal comportamiento siempre se interpondrá en tu relación con tus hijos e hijas. Hará que se sientan abandonados porque sentirán que no los amas lo suficiente como para dejar ese hábito. Después del maltrato, este es el comportamiento que más destruye a los hijos. Las drogas y el alcohol llegan a ser tu ídolo cuando las amas más que a Dios, quien te ha dicho que no participes de eso, y más que a tu esposo o esposa, quien te ha pedido que no continúes en eso, y más que a tus hijos, quienes están asustados por tu comportamiento. La Biblia dice que nadie bajo los efectos del alcohol se comporta sabiamente. Proverbios 21. Y dice que los que no viven decentemente en Romanos 13:13 no heredarán el reino de Dios.
Gálatas 5:21. Y finalmente serán los que se pierdan. Proverbios 23, 31, 32. Ora, ora pidiendo que no te suceda esto, sino si no puedes dejar este comportamiento por ti mismo, busca ayuda profesional de inmediato. No vivas con este problema ni un día más. No mejorará por sí solo y no trates de manejarlo solo. Necesitas el amor, el apoyo y la ayuda de otros. Queremos compartir contigo 5 formas de elevarte por encima de tu debilidad. Primero, invita al Espíritu Santo para que te llene de nuevo cada día. Le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones. Efesios 3, 16 y 17. Segundo, permanece en Cristo y crucifica tus deseos carnales. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa como sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Gálatas 5, 24 y 25. Tercero, resiste las tentaciones mundanas. Dios nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio. Tito 2:12. Cuarto, no te intoxiques con otra cosa que no sea el Espíritu Santo. No se emborrachen con vino que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. Efesios 5:18. Y quinta, decide todos los días sembrar para el Espíritu y no para la carne. El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Gálatas 6:8. Ora que Dios te libere del mal comportamiento. Tratar de liberarse de cualquier clase de hábito destructivo puede parecer una tarea imposible. La fuerza es tan grande y tu voluntad parece tan débil. Pero eso se agranda cuando el enemigo te habla a la mente diciéndote, hazlo, lo mereces después de todo lo que ha pasado. No lo puedes evitar, así es como eres. Está en tus genes, está en tu familia. No hay poder más grande que este. Tienes que entregarte a él. Identificar esas mentiras y la fuerza de donde proviene te ayudará a ver desde la perspectiva correcta lo que estás enfrentando. También existe el aspecto de la rebelión que no puede ser pasado por alto en esto. Cada vez que tu voluntad es forzada sobre la voluntad de Dios, estás en rebelión contra Él. Tal vez no parezca que estás en abierta rebelión, pero hay algo que se levanta dentro de ti y que dice, yo soy quien está a cargo. Nadie me va a decir qué hacer. Quiero hacerlo cuando yo quiera. No estoy diciendo que necesariamente eres rebelde si no puedes controlar tus hábitos destructivos, pero creo que un espíritu rebelde nos viene a todos en algún momento de nuestra niñez. Y si el padre o la madre permite que la rebelión tenga lugar en el comportamiento de su hijo en lugar de enseñarle y disciplinarlo para que se aparte de ella, esta actitud y forma de pensar rebelde permanece con él y ejerce influencia en las decisiones y las elecciones de ahí en adelante. Causa que la persona se diga a sí misma, aún sin estar consciente de hacerlo, voy a hacer lo que se me dé la gana. Cuando tú no quieres dejar de hacer lo que estás haciendo, aun cuando tu cónyuge te ha pedido en forma repetida que lo dejes, estás en rebelión. No solo estás en rebelión hacia él o a ella, sino que lo más importante, te rebelas contra Dios. La mejor manera de romper una atadura de rebelión es resistirla en oración. Si tu esposo o esposa tiene hábitos que no puede controlar, Dios tiene sanidad para ustedes dos. Pero para liberarse y avanzar a todo lo que Dios tiene para ti, debes creer que cuando recibes a Jesús como Salvador, Él llegó a ser tu Salvador en todas las cosas. Él aún te libera de ti mismo cuando le pides que lo haga.
Debes creer que la palabra de Dios tiene vida y libertad para ti. Es preciso que creas que Dios escucha tus oraciones y que las responderá. Debes tener fe de que los únicos límites a los que Dios puede hacer en tu vida son los límites que tú le pones a Él cuando no tienes fe. Tienes que entender que Dios tiene el poder para librarte de lo que sea que te ata, pero todavía tienes que pedir que su poder se manifieste en tu vida. Cuando te das cuenta del propósito que Dios tiene para ti, no vas a permitir que ningún hábito autodestructivo te controle. Vas a tomar los pasos que sean necesarios para ser libre de dicho hábito. Recordarás que Jesús es tu sanador y tu libertador, y tú no vas a aceptar nada que no sea la libertad que Él tiene para ti. Marcos 16, 17 y 18. Si tu padre o tu abuelo fue alcohólico, no quiere decir que tú lo tengas que ser, pero puede querer decir que hay consecuencias del pecado de él con las cuales tú tienes que bregar. Tal vez has luchado porque esos espíritus fueron invitados en tu familia por los pecados que existieron antes de que nacieras. Puede ser que cualquier debilidad que tengas haya sido heredada. La buena noticia es que Jesús ha roto todas las maldiciones en nuestra vida, incluyendo las que nos llegaron a través de nuestra familia. Pero todavía tenemos que hacer un esfuerzo para dejar de hacer las cosas que impiden que logremos lo que Dios tiene para nosotros. Jesús les dio a sus 12 discípulos autoridad para expulsar a los espíritus malignos y sanar toda enfermedad y toda dolencia. Mateo 10:1. La palabra clave es toda. No había ni una enfermedad, dolencia o espíritu maligno que fuera más grande que el poder de Dios. Jesús vino como tu sanador y libertador. Él es el mismo ayer, hoy y mañana. ¿Por qué se habría molestado a venir como tu sanador y libertador si tú pudieras ser sano y liberado por ti mismo? ¿Qué hacer cuando hago cosas que no quiero hacer? Lee estas alentadoras palabras del apóstol Pablo. Fíjate de la forma en que nos habla a todos los que alguna vez hemos luchado con un comportamiento que sabíamos que no era bueno. La verdad es que no entiendo nada de lo que hago, pues en vez de lo bueno que quiero hacer, hago lo malo que no quiero hacer. Pero aunque hago lo que no quiero hacer, reconozco que la ley es buena. Así que no soy yo quien hace lo malo, sino el pecado que está dentro de mí. Yo sé que mis deseos egoístas no me permiten hacer lo bueno, pues aunque quiero hacerlo, no puedo hacerlo. En vez de lo bueno que quiero hacer, hago lo malo que no quiero hacer. Pero si hago lo que no quiero hacer, en realidad no soy yo quien lo hace, sino el pecado que está dentro de mí. Me doy cuenta entonces de que aunque quiero hacer lo bueno, solo puedo hacer lo malo. En lo más profundo de mi corazón amo la ley de Dios, pero también me sucede otra cosa. Hay algo dentro de mí que lucha contra lo que creo que es bueno. Trato de obedecer la ley de Dios, pero me siento como en una cárcel donde lo único que puedo hacer es pecar. Sinceramente deseo obedecer la ley de Dios, pero no puedo dejar de pecar porque mi cuerpo es débil para obedecerla. Pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo que me hace pecar y me separa de Dios? Le doy gracias a Dios porque sé que Jesucristo me ha librado. Romanos 15, 7 del 15 al 25. Lo que quiero destacar es que cuando tratas de liberarte y hacer las cosas por ti mismo, no lo puedes hacer, pero con Jesús puedes hacer todo lo que necesitas hacer porque Él te fortalecerá y te capacitará para que lo hagas. Filipenses 4:13. Y si Dios está de tu parte, ¿quién puede estar en contra de ti? Romanos 8:31. Pídele a Dios que muestre los pasos que debes dar para encontrar toda la sanidad, liberación y restauración que tú y tu cónyuge necesitan. Oración pidiendo protección. Señor, te pido que protejas a mi esposo o esposa de cualquier clase de comportamiento autodestructivo. Ábrenos los ojos para ver si hemos permitido entrar a nuestra vida hábitos que tienen el potencial de dañarnos. Trae todas las cosas a la luz
para que no tengamos nada oculto el uno del otro. En las esferas en que nos hemos abierto para hábitos malos o destructivos, ayúdanos a ser liberados. Danos la capacidad para salir adelante de cualquier frustración o ansiedad que tengamos, llevándote todas nuestras preocupaciones a ti y compartiéndolas el uno con el otro, y ayudando a no buscar alivio en recursos de afuera. Señor, tú has prometido que si confesamos nuestros pecados, tú que eres fiel y justo, nos lo perdonará y nos limpiará de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Ayúdanos a confesar todos los pecados en el instante en que nos damos cuenta de que los tenemos, para poder ser limpiados antes de que puedan ser una atadura en nuestra vida. Gracias porque somos predestinados a ser transformados según la imagen de tu Hijo. Romanos 8:29. Eso es lo que queremos. Ayúdanos a siempre ser esclavos tuyos y no esclavos del pecado. Romanos 6:22. Ayúdanos a entender que el poder que levantó a Jesús de los muertos nos apartará a nosotros de todo lo que nos tienta. Efesios 1:19-20. Elévanos de cualquier cosa que nos pudiera derribar. Oro en el nombre de Jesús. Oración pidiendo victoria en mí. Señor, te pido que me reveles todos los hábitos destructivos que he adoptado y que me ayudes a entender completamente por qué los practico. Ayúdame para que vea que no son tu voluntad para mi vida. Quita cualquier espíritu de rebelión que haya en mí que causa que sienta que puedo hacer lo que quiero cuando lo quiero, sin tener en cuenta las consecuencias. Capacítame para ver que lo que hago afecta a mi esposo o esposa y a mi familia. Te pido que me ayudes a escuchar cuando tú u otras personas, especialmente mi esposo o esposa o mis hijos, tratan de darme advertencias. Tráeme a un total arrepentimiento ante ti y ante ellos por las veces que pasé por alto esas advertencias. Ayúdame para no resentirme contra nadie que trate de confrontarme con esos problemas, especialmente mi esposo o esposa. Capacítame para recordar que más vale ser reprendido con franqueza que ser amado en secreto. Más confiable es el amigo que quiere que el enemigo que besa. Proverbios 27 del 5 al 6. Yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo. En lo secreto me has enseñado sabiduría. Salmos 51, 6. Ayúdame a llegar a ser una persona que practica la verdad y que no tiene una vida secreta. Gracias Jesús, porque tú eres mi sanador, tú eres mi refugio y fortaleza, mi pronto auxilio en las tribulaciones. Salmos 46, 1. Gracias Dios, porque tú eres mi consolador y mi ayuda. Puedo poner todas mis cargas en ti, Señor, sabiendo que me sostendrás y que no permitirás que el justo caiga y quede abatido para siempre. Salmos 55, 22. Ayúdame a liberarme de cualquier cosa que ejerce una influencia destructiva en mí. Y puesto que Cristo me libertó, ayúdame a vivir en libertad. Ayúdame a no someterme nuevamente al yugo de esclavitud. Gálatas 5:1. De todo corazón me presento ante ti como un esclavo o esclava de la justicia y no de la impureza. Romanos 6:19. Sé que soy carnal y que dependo de la excelencia de tu poder para poder vivir en libertad. Segunda de Corintios 4:7. Gracias porque he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Gálatas 2:20. Así que, aunque sea débil por mí mismo, Jesús en mí es lo suficientemente fuerte como para liberarme y ayudarme a resistir toda tentación. Gracias porque puedo hacer lo que debo hacer, porque tú me ayudas. Filipenses 4:13. Te pido que restaures todo lo que el enemigo ha robado de mi vida. Joel 2:25. Te pido que construyas las ruinas antiguas y que levantes los cimientos de antaño de mi pasado. Isaías 58:12. Mi alma espera en ti, Dios de mi salvación. Salmo 62:1. Oro en el nombre de Jesús.
Oración pidiendo victoria en mi esposo o esposa. Señor, te pido que mi esposo o esposa tenga ojos que puedan ver la verdad y oídos para escuchar tu voz cuando le hablas. Que tu voluntad sea hecha en la vida de él o de ella. Lo o la entrego en tus manos y te pido que lo o la liberes de todos los hábitos destructivos. Me doy plena cuenta de que no puedo controlar la situación ni tampoco quiero hacerlo. Desisto de cualquier necesidad de arreglar las cosas o tomar control del problema. Desisto de cualquier deseo de hacer que mi esposo o esposa cambie. La pongo en tus manos y te pido que haga lo que sea necesario para lograr los cambios que quieres en él o en ella. Te pido que tú, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, le dé a mi esposo o esposa el espíritu de sabiduría y revelación para que le sean iluminados los ojos del corazón, para que sepa a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloria y de su herencia entre los santos, y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de él o de ella, que cree de acuerdo a la obra de tu poder en su vida. Efesios 1, 18 al 19. Ayúdalo o ayúdala a enfrentar todos los problemas y a verlos como algo que puede ser vencido y no como algo invencible. Capacita a mi esposo o esposa para que tome responsabilidad por sus acciones y que no viva negándolas. Ayúdalo o ayúdala a poder evaluar su trabajo o progreso sin menospreciarse a sí mismo o a sí misma. Ayúdalo o ayúdala a tomar responsabilidad por su propia vida y a no culpar a otros por lo que ha sucedido. Oro pidiendo que él o ella sea siempre totalmente honesto conmigo acerca de todo lo que él o ella hace. Que no haya secretos. Derriba cualquier pared que haya sido erigida entre los dos. Ayuda a mi esposo o esposa para que entienda su valor ante ti y para que vea que la vida de él o de ella es demasiado importante para ser desperdiciada. Ayúdalo o ayúdala a que te busque como su sanador y libertador, para que pueda encontrar la restauración total en ti. A mi esposo o esposa le digo que el pecado no tendrá dominio sobre ti porque ya no están bajo la ley sino bajo la gracia. Romanos 6:14. Declaro que Dios tiene liberación y sanidad para tu vida. Mi oración es que el Dios de paz aplastará a Satanás bajo tus pies. Romanos 16:20. Declaro que Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténgase firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Gálatas 5:1. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Verdades para afirmar. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Romanos 12:2. Todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. Primera de Corintios 6:12. Estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Filipenses 1:6. Por último, fortalézcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Efesios 6, del 10 al 11.